que queráis saber en qué consisten, pues escuchar su última clase del seminario de Al-Alawi y la contestación que yo hice, que no puede estar colgada, pero la hice el día pasado, pero si alguno no estaba y quiere tenerla, si me da el mail, yo se lo enviaré por mail, si no, le haré una fotocopia. Pero vamos a continuar. Página 79. Ver la forma sin ser corrompido por la forma, o escuchar un sonido sin ser corrompido por el sonido, es la liberación. Los ojos que no se aferran a la forma son las puertas del Zen. Los oídos que no se aferran al sonido. Un momento. Si no està en el micro no anem bé. És que estava en el micro? Sí, sí, sí. Això és culpa del volcà. Vale, voy para allá. Ver la forma sin ser corrompido por la forma o escuchar un sonido sin ser corrompido por el sonido es la liberación. Los ojos que no se aferran a la forma son las puertas del Zen. Los oídos que no se aferran al sonido son también las puertas del Zen. En pocas palabras, aquellos que perciben la existencia y la naturaleza de los fenómenos y permanecen sin aferrarse son liberados. Aquellos que perciben la apariencia externa de los fenómenos están a su merced. Liberación significa no estar sujeto a la aflicción. No hay otra liberación. Cuando se sabe cómo mirar la forma no da paso a la aparición de la mente, y la mente no da paso a la aparición de la forma. Ambos, forma y mente, son puras. Cuando está ausente la ignorancia, la mente es la tierra de los Budas. Cuando la ignorancia está presente, la mente es el infierno. Los mortales crean ignorancia. Y utilizando la mente para crear la mente, siempre se encuentran en el infierno. Los bodhisattvas ven a través de la ignorancia y al no utilizar la mente para hacer aparecer la mente, siempre se encuentran en la tierra de los Budas. Si no utilizas tu mente para crear mente, todos los estados mentales son vacío y cada pensamiento inmóvil. Irás de una tierra búdica a otra. Si utilizas la mente para crear mente, todos los estados mentales son intranquilos y cada pensamiento está en movimiento. Vas de un infierno al siguiente. Cuando aparece un pensamiento, hay buen y mal karma, cielo e infierno. Cuando no aparecen pensamientos, no hay ni buen ni mal karma, ni cielo ni infierno. Con este texto, además si tengo que hacerlo todo yo, puede ser muy duro, muy pesado, porque él es denso y yo tengo cierta tendencia a ser denso también, y por lo tanto si intervenís vosotros esto se alejará. Pero os daré un consejo que, de mi experiencia con respecto a este texto y a otros. Y es que si yo lo leo con un solo parásito en la cabeza, tengo que leer cada frase 3 o 4 veces. Si lo leo con la cabeza completamente en blanco, sin ningún parásito, entonces va como un hilo
claro, claro, claro. Pero no tengo que tener ningún parásito, porque si tengo un solo parásito, entonces es una carrera de obstáculos. Por lo tanto, yo diría que como es un texto denso, hay que tener la cabeza muy, muy limpia de cualquier otra idea para solo escuchar y escuchar los comentarios. Yo los ciño al texto y entonces veréis que es de una claridad meridiana. Ver las formas y no ser corrompido por las formas, es decir, ver las formas y que no te vuelvan a la dualidad de sujeto-objeto, es la liberación. O sea, si tú ves las realidades y que estas realidades que ves no te retraigan a un sujeto que mira las cosas, que mira los objetos, eso es la liberación. Solo eso. Ver las formas sin que las formas te corrompan significa que no les das entidad, que las ves como formas del vacío. Si las ves como, no las ves como formas del vacío, entonces cobran entidad y yo cobro entidad y así el sufrimiento. Por eso prosigue el texto diciendo que los ojos que no se aferran a la forma son la puerta del Zen. Los ojos que no ven cosas son la puerta del Zen. Solo se puede aferrar a la forma si dan a la forma como entidad. Si no, no te aferras, porque tú no te aferras al vacío. Por la misma razón, los oídos que no se aferran al sonido son la puerta del Zen. Esa actitud supone que se percibe la existencia de los fenómenos y se comprende su existencia, pero sin aferrarse a ellos, porque no tienen entidad. Los que están en esa actitud están liberados porque el hecho de no aferrarse supone que no se les da como entidad, no se les da a las realidades que estás viendo, oído, no les das entidad autónoma. Formas del vacío sin entidad ninguna detrás. Fijaros esto. Ni siquiera la entidad del vacío. El vacío no es ninguna entidad, no es ningún Dios. O sea, ver todo como formas del vacío sin ninguna entidad detrás. Ni siquiera la entidad del vacío. O sea, verlo todo consciente de que nuestro lenguaje no es capaz de acceder a lo que es sin acotar, objetivar, etcétera, etcétera. Y si acoto objetivo, doy entidad. Y si doy entidad, me doy a entidad. Quien no comprende eso, no comprende el budismo. No hay nada detrás de ninguna cosa. Y esa nada no es la negra nada, sino es compacta, inconcebible. Por el contrario, aquellos que consideran la existencia externa y autónoma de los fenómenos han vuelto a la dualidad y están a merced de lo que los fenómenos les reclaman. Han vuelto a la condición de un sujeto en un mundo. Si eso ocurre, vuelven a estar sujetos a la aflicción. Porque vuelven a estar sujetos al deseo, el odio y la ignorancia. La liberación significa no estar sujeto a todo eso y por tanto no estar sujeto a la aflicción. Y para no estar sujeto a la aflicción, yo no tengo que ser. Y para que yo no sea, los objetos no son. Tengo que estar en la no dualidad absoluta y en el vacío absoluto. No hay otra liberación que la de no aferrarse a las formas, a los fenómenos, como entidades autónomas.
no hay liberación si los fenómenos se consideran como existentes. Porque en cuanto considere un solo fenómeno como existente, ya estoy yo. Y si estoy yo, ya estoy sometido al sufrimiento. Porque estoy sometido al deseo, al temor, a la expectativa, etc. Cuando se aprende cómo mirar la forma como no existencia autónoma, la forma no da lugar a la aparición de mi mente. Pero quizá antes de seguir, porque ahora se introduce otra idea, me interesaría saber si queda claro esto, que la liberación depende exclusivamente de que en las formas que vemos como realidades, no les atribuyamos entidad. Porque si no les atribuyo entidad, automáticamente desaparece mi entidad y me libero del sufrimiento, me libero de todo. Pero lo que queda es vacío absoluto. Esto está claro, porque esto es la esencia del budismo. Si queda alguna dificultad, más vale que la pongáis. De los sentidos, de ver, de ver, Oír. y oír, ¿cómo es este ver sin ver? ¿Cómo es este percibir sin percibir? ¿Cómo es este oír sin oír? ¿No? Sería así. Sí, no son formas, ¿vale? Pero me da que... Sí son formas. Bueno, pues porque no vale, son entidades. son formas vacías de entidades, pero en cambio estamos viendo, oyendo, percibiendo. Bueno, no sé. Es que para mí tiene que ser un poco claro las dos cosas, ¿no? En este sentido de... Primero, cuando él habla de mente, no habla de pura razón, ¿eh? Porque fíjate, está apelando a los sentidos, sino que podríamos decir que cuando habla de mente, habla de la totalidad de nuestro aparato de relación con lo instintivo y por tanto también de los sentidos y de la sensibilidad en conjunto, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, lo que está apelando es una cosa muy simple y muy complicada. Muy simple es que formas hay formas, ¿eh? Las formas, la fórmula aquella que volverá a salir una y otra vez, el vacío es forma, la forma es vacío, es decir, que formas hay. Estas formas no tienen entidad propia. Son, para emplear un lenguaje que no es propio del budismo, pero que puede explicar lo que quiere decir, son manifestaciones del vacío, son formas del vacío. Esta sería la expresión budista. Son formas del vacío. No hay entidad ninguna detrás de ellas. Y entonces la gracia está en verlas, oírlas, tocarlas, comprenderlas en su calidad de formas del vacío. ¿Y cómo puedo saber yo que las estoy captando como formas del vacío? Porque las estoy captando vacías de entidad. Y un vacío de entidad es radical. No es que hay una forma, como diría un lenguaje teísta, que manifiesta una entidad que es Dios, una entidad absoluta que es Dios. No. Es una forma que manifiesta que no hay nada detrás y ese nada no es ninguna entidad. Es vacío del todo. ¿Comprendéis eso? Y entonces, si uno va por el mundo viendo las cosas así, el mundo es un jardín, porque eso es un jardín de aparición de formas del vacío, formas del vacío. Y aquí yo mismo soy una forma del vacío, y no se crea dualidad ninguna. Al no crearse dualidad ninguna, no estoy sujeto a los tres venenos. Al no estar sujeto a los tres venenos, que son el deseo, el temor y la ignorancia que esto genera, entonces se acaba un sufrimiento. Es la liberación.
Pero la condición para que haya tal liberación es que sea yo capaz de comprender con mi mente, con mis ojos y con mi corazón que todo está vacío. ¿Es un sueño lúcido? Eso sería el lenguaje de los Vedantas, el sueño. Darse cuenta de la calidad de sueño de la realidad. Darse cuenta de la calidad de que si yo le doy entidad a las cosas, es mi mente como animal necesitado que les da realidad. Pero en sí no es así. Es vacío de esa construcción mía. Esta pregunta es pertinente porque es vacío de esa construcción mía, pero no es que yo pueda decir, es que detrás de esa construcción mía hay alguien. Eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Sino lo que tengo que decir es que detrás de esa construcción mía hay el absoluto vacío de toda posibilidad de construcción mía. Esta sería la esencia del budismo y esta sería la liberación. Y entonces, un poco también, entonces también sin sentimientos, o es que te llevan a ir sin sentimientos. No, los sentimientos es parte del proceso. Lo que pasa es que pongo el ejemplo de entender aquí este texto. Sí, este texto lo tienes que entender con tu cabeza, tus sentimientos tienes que dejarlo al lado porque no entrarán. Pero luego, cuando tú ves las formas, las estás viendo con todo tu sentir. Estás viendo con tu mente, con todo tu sentir. Lo que no estás viendo que no tienen entidad, que son como esto y desaparece, esto y desaparece. Por eso, una de las claves para llegar a la comprensión budista es advertir la radicalidad de que todo es perecedero. Todo aparece y desaparece, todo desaparece y desaparece. Por tanto, lo que aparece y desaparece no tiene entidad propia, no tiene la entidad en sí, porque si no, no aparecería y desaparecería. Porque si mientras te veas a ti con entidad, es imposible que no te aferres a las formas en lo otro, ¿no? O sea que en el proceso, bueno, cada uno no sé por dónde empezaría, pero personalmente pienso que solo podría empezar en ese comprenderte sin entidad, sin estar identificada con un cuerpo y una personalidad con una entidad concreta. Porque eso me permite como liberar algo los ojos para poder empezar a mirar fuera lo otro también sin entidad. Pero si no parto de la propia experiencia de no entidad en mí, difícilmente puedo estar mirando a los otros o a las cosas desde una perspectiva de no entidad. Vaya. Puedes empezar por un extremo u otro. Es independiente que empieces por el mundo de los sujetos o por de los objetos, el mundo de los sujetos. Es independiente. Pero, desde luego, a la que uno desaparece, desaparece el otro. A la que tú adviertes tu no entidad, que, dijéramos, es un tipo de análisis más budista. A ver la propia entidad, la propia no entidad. La propia no entidad, y entonces, claro, automáticamente desaparece la entidad de todo lo que se enfrenta a ti como objeto, ¿no? Pero ahora abordará el problema desde la parte subjetiva. Pero este planteo de las formas es muy interesante porque quizá hace ver la riqueza y lo maravilloso de la propuesta. Porque no te dice que te vayas del mundo, sino que cambies el registro. Y que entonces, con el registro cambiado, ves todo como una otra dimensión en la que no existe la aflicción. Una cosa, suposo que ja us he molt preparades, però... Castellano. Home, que una miqueta ja, M'he inspirat. Pero... entidad y no entidad, para hacer un resumen, ¿vale? La única cosa es entidad propia o no entidad propia, ¿no? Sí. Porque muchas veces es
te confundes, ¿no? Pero la única diferencia es considerarte independiente o no independiente. Y las cosas independientes, vida propia o no vida propia, ¿no? Y pots donar moltes voltes, però al final és això, ¿no? Sí, siempre es considerar, yo te veo a ti y automáticamente mi mecanismo de animal viviente es atribuirte a una entidad diferente de la mía y a mí atribuirte una entidad. Y atribuir a una entidad a ti fuera del cosmos, distinta del cosmos, y atribuirla a mí. Y no, yo tengo que darme cuenta que ni tú eres una entidad que tenga autonomía ninguna, que tenga una sustancia, podríamos decir, en el sentido etimológico, substat, que está debajo, sino que tú estás, como dijéramos, flotando en el vacío. No hay un substare, ¿no? De todo, ni de mí tampoco. Y lo mismo podríamos decir, eso absoluto que es sin fondo. Y cuando decimos entidad, supongo que se refiere al concepto, supongamos el caso, yo te hago una entidad a ti, la idea que yo puedo tener de forma, pensamiento, tal, ¿no? Todo esto, ¿no? Esto es lo que determina una entidad, ¿no? Sí, la entidad porque si no como sustrato material, etcétera, etcétera, o sea, no es un ente flotante, sino que lo que realmente es no entidad o que consideramos una entidad es la idea de... La idea que yo me hago, ¿no? es la idea que yo me hago, pero fíjate que eso se extiende a todos los ámbitos, ¿eh? Porque la idea que tú te haces, yo te puedo decir, tú no eres un cuerpo venido a este mundo, sino que eres este mundo. Y tú, por tanto, tú no eres una entidad distinta del mundo, pero es que el mundo tampoco es una entidad. También es una construcción. Y así, hasta que te quedes en el vacío absoluto, total, radical. Vacío absoluto de entidad atribuida. De concepto. Por supuesto de concepto, pero el concepto lo que hace es atribuir una entidad. Bueno, limitada. Vale, sí, atribuir una entidad es objetivar y es acotar y es dividir, es parcializar, etcétera, etcétera. Pero no tener entidad es exactamente no tener ego o no es exactamente eso. Es que ni ego ni nada. No por eso, pero es exactamente, es decir, lo mismo. Sí. No tener ego. Ego lo tienes, porque es una función de tu cerebro, pero no es una... Podríamos decir, tu ego es una función de tu cerebro y tu cerebro no es tuyo, es cósmico, ¿no? Y bien dentro. ¿No te identificas con el ego? Por supuesto que no te identificas. Tú no te identificas con el vacío. El ego es una pura función vacía. A ver dónde me he quedado. Así. Así, cuando se aprende cómo mirar la forma como no existencia autónoma, la forma da lugar a la aparición de la mente como mi mente. O sea, no da lugar. O sea, si yo miro la forma como existente, doy lugar a que mi mente aparezca como mi mente. Si veo la forma como no existente, mi mente no aparece como mi mente. ¿Vale? O sea, esta sería la consecuencia De lo que he dicho antes. Y a la inversa, mi mente no da paso a la aparición de la forma como realidad autónoma. No es defecto de mi mente. Entonces, forma y mente son puras, porque ni la una ni la otra tiene entidad autónoma. Sigue la explicación. Cuando está ausente la ignorancia, la mente no es obstáculo. La mente, esto es muy bello, la mente es la tierra de los Budas.
La mente es el lugar de la felicidad. Cuando la ignorancia está presente, la mente es el lugar del sufrimiento, es el infierno. Todo el obstáculo y el sufrimiento están en la mente. Entendiendo mente en el sentido que le he comentado a la Monse, todo nuestro aparato conocedor, ¿no? Tanto mental como sensitivo. O sea, todo el obstáculo y el sufrimiento está en la mente. Por tanto, todo el trabajo está en trabajar nuestra mente, en el sentido amplio que he dicho antes. Los mortales crean la ignorancia porque se consideran alguien venido a este mundo. Y fijaros, utilizan la mente absoluta para crear su mente. A ver si puedo explicar esto. Crear su mente que le sitúa en el infierno. Podríamos decir que utilizamos la mente cósmica. El que ha construido mi cerebro no soy yo, por tanto mi mente es mente del cosmos. Utilizo la mente cósmica para construir mi mente, la de mi ego, con lo cual me meto en el infierno con esa construcción. Los bodhisattvas, viendo a través de la ignorancia, es decir, viendo el vacío a través del supuesto necesario al animal de que es alguien venido a este mundo, viendo a través de este supuesto necesario, no utilizan la mente absoluta para hacer aparecer su mente. Estos siempre se encuentran en las tierras de los Budas, es decir, en el paraíso. Fijaros, si yo llego a comprender que mi mente no es una mente venida a este mundo, sino que es la mente de este mundo, y si cometo el error de creer que la mente de este mundo, en la medida que está al servicio de mi cuerpo, es mi mente, como mente autónoma, automáticamente estoy en el infierno, porque estoy en el deseo, tengo la expectativa, etc. Esta es la inversa de lo que hemos dicho antes de la forma y de lo que decía la Teresa, de analizarse a sí mismo, darse cuenta que aquí, lo que hay está aquí, cuando yo estoy hablando, no es mi mente, es la mente, que es vacía de entidad, porque es la mente absoluta. Si no utilizas la mente que hay en ti para crear mente, tu mente, o sea, si no utilizas la mente absoluta que hay en ti para crear tu mente, tu ego, entonces todos los estados mentales son vacíos y los pensamientos inmóviles. ¿Por qué inmóviles? Porque todos ellos versan siempre sobre el vacío absoluto. Y todos ven siempre solo el vacío absoluto. Si actúas así, irás de una tierra búdica a otra, de un jardín a otra. Por el contrario, si utilizas la mente absoluta que hay en ti para crear tu mente, tu individualidad, tu ego, todos los estados mentales son intranquilos, porque son estados de un sujeto sometido a deseos, temores, etc. En este caso, vas de sufrimiento en sufrimiento, de infierno en infierno. ¿Entendéis el mecanismo? Si me enchufas, hago un dibujo en la pizarra para intentar explicar un poco más. Supongamos que esto es la mente. Esto. Sin limitación ninguna. Y aquí aparece una forma
Y esta forma es una forma de la mente, es vacío absoluto. Esto es una forma. Pero como que yo tengo que individualizarme para ser viviente, y tengo que enfrentarme, crear un mundo de objetos enfrente de mí para ser viviente, entonces esta mente que está al servicio de la sobrevivencia de este cuerpo, tiendo a interpretarlo como mi mente. Yo. Individualidad. Ya tengo metido el lío. Ya tengo metido el lío porque soy una individualidad necesitada, llena de deseos, de temores, de expectativas y tal, por tanto, sometida como mi cuerpo al nacimiento y la muerte, y estoy metido en el sufrimiento. Lo que hay que hacer es darse cuenta que la mente que hay aquí es esta, y solo esta, y no otra cosa que esta. Por tanto, si queremos saber quiénes somos, observa tu mente. Sin atribuirle ningún tipo de entidad. Está un poco más claro esta cosa que es muy ajeno a nuestra cultura occidental. Muchas veces dices, todo es como mente, es mente, lo que hay es como mente, porque se ve por todas partes que es como mente, no dice mente, sino como mente, ¿no? Y mi mente es el aparecer de esta mente. Si yo cometo el error de considerarla la mente de una individualidad, ya estoy en el lío. Lo que tengo que hacer es reconocer que la mente que aparece en mí es la mente. ¿Qué es esa mente? La que hay por todo el cosmos, por la inmensidad de lo que hay. ¿Qué es como mente? Porque tampoco es una mente, porque una mente siempre es de un individuo. Pero eso se podría aclarar un poco más, lo que es esta mente absoluta, con términos como información, conciencia. Eso hace pensar, por ejemplo, que hay una cierta ontología detrás. ¿Una qué? Una cierta ontología. ¿No? Y que hay conciencia y materia y cosas así. Hace pensar, ¿eh? Yo pregunto. No. Aquí la gracia está es que cuando se utiliza el término mente, es equivalente a vacío absoluto. Y a vacío absoluto no hay una ontología debajo porque no hay sustrato ninguno. No hay sustrato ninguno. Es puro vacío. No hay sustrato en el sentido de que no hay posibilidad de concepción ninguna. Y por tanto, para mi capacidad de filosofar, es inobjetivable, ni en los términos más abstractos. No se puede hacer. Por tanto, mente es equivalente a vacío absoluto. Pero lo que hacen los budistas, en concreto el Bodhidharma, al llamarle al vacío absoluto mente, es hacer caer en la cuenta que esa mente, que ese vacío absoluto lo ves en la realidad como si fuera una mente. ¿Por qué? Porque todo está lleno de saber, de cómo saber, de como finalidad, de como... de como finalidad, de como finalidad, todo está lleno. No lo ves, esto de ver un mundo teleológico o ver una finalidad. No, tú lo ves en tus acciones. Tus acciones tienen una finalidad. Y las acciones de una sociedad tienen una finalidad. Y el desarrollo tiene una finalidad. Tú aprecias en tu visión que tiene una finalidad. Científicamente no podrías decirlo. Y en el desarrollo de un árbol hay una pretensión. Hay como una pretensión, no es real. Pero entonces, para hacer justicia a lo que mis ojos, a las formas
que mis ojos están viendo, tengo que decir, ese vacío es como si fuera una mente. Es como si fuera una mente. ¿Por qué? Porque yo comprendo la complejidad de mi estructura, de mis ojos, de mi todo. Es como si fuera una mente. No lo es. No lo es, pero es como si fuera una mente. Cuando aparece un pensamiento que versa sobre una supuesta entidad, hay buen karma o mal karma. Claro, si hay una supuesta entidad, yo actúo o tengo un pensamiento, hay buenas consecuencias o malas consecuencias. Cuando no aparecen pensamientos que versan sobre supuestas entidades, no hay buen karma ni mal karma. Por tanto, no hay ni cielo ni infierno. ¿Veis? Una curiosidad, Marta. ¿Tú reconoces si las dos mentes son el mismo carácter en chino? Ni idea. Lo tendría que mirar. Tienes que mirar. Sí, aquí La mente, pienso, el carácter debe ser el mismo en chino. Yo creo que utiliza el mismo término, pero claro. Bueno, ni idea, no. Bueno, algún día buscas. De todas maneras, yo creo que usa mente como corazón, ¿eh? Ya muy misterio. O Udi, o yo que sé que está usando aquí. Feina que no es una. Ya tengo la esteleta. Esto no llevo producción. Una pregunta. Sí, pero un momento que me he perdido donde tengo que estar. El cuerpo ni existe ni no existe. Ya me he encontrado. La no atribución de entidad a la forma, ¿quién la realiza o desde dónde o mente? No, tú, mente no. No, ¿quién? Nadie. ¿Dónde? Nadie. La mente. El absoluto. Es lo que pensaba, pero... El absoluto. Porque O eso sea, es... el absoluto, la mente absoluta realiza... Pero fíjate, el lenguaje se equivocó. Nadie realiza nada, porque no hay nadie ni hay nada. Tú despiertas a una ilusión. Tú. Se despierta a una ilusión. Se recobra la propia naturaleza. Tú te atribuyes una naturaleza de individuo, de sujeto, de mujer. Tú despiertas y despiertas a tu propia naturaleza. Y tu propia naturaleza es vacío, ninguna naturaleza. Bien. La vida diaria. Sí. Uy, meter esto a la vida diaria es un poco complicado, pero vaya. Por la calle, en la casa, donde quieras. Lo que estás diciendo es que esa comprensión, en ese momento me estoy situando en la mente absoluta, ¿no? Sí. Mi mente no está. No. Y en ese momento, en la vida diaria, dice él, estarías en la tierra del Buda, en el paraíso, ¿no? Porque estarías sin que haya nadie que sufra nada, ni tema nada, ni tenga ninguna expectativa, ni tema la muerte, ni nada de nada, viendo formas y formas y formas y formas de lo que es, que no es nada que puedas concebir. Y todas tus acciones las vives no desde tu entidad, porque no la hay, sino las vives como eso que va haciendo. Tampoco sería adecuado decir que en realidad es inmóvil, pero aparece con formas diferentes. Sería como el océano,
que está quieto en su fondo, pero aparecen formas en el océano, pero tú sabes que ninguna de esas formas tiene entidad, sino que es un océano, y no hay más que el océano. Pero el océano, cuando tú lo ves en sus movimientos y tal, que no lo alteran en absoluto, estás viendo su riqueza, su diversidad dentro de una unidad absoluta que es el vacío. ¿Me entiendes? Y eso sería lo que él ha dicho antes, ir de paraíso en paraíso. Lo contrario es de ir, si tú te consideras alguien haciendo algo en un medio, vas de inquietud en inquietud, o de infierno en infierno, porque un deseo hay no, y así, ¿no? Seguimos. El cuerpo ni existe ni no existe. Por ello la existencia como un mortal y la no existencia como un sabio son concepciones con las que un sabio nada tiene que ver. Su corazón está vacío y amplio como el cielo. Lo que sigue es contemplado en el camino. Es incomprensible para arahats y mortales. Cuando la mente alcanza el nirvana, no se ve el nirvana, porque la mente es nirvana. Si ves el nirvana en algún sitio fuera de la mente, te engañas a ti mismo. Cada sufrimiento es una semilla búdica, porque el sufrimiento impele a los mortales a buscar sabiduría. Pero solo puede decirse que el sufrimiento da origen a la budeidad. No puede decirse que el sufrimiento sea la budeidad. Tu cuerpo y tu mente son el campo. El sufrimiento es la semilla, la sabiduría el brote y la budeidad el grano. El cuerpo ni existe ni no existe. Vamos a ver esto. El cuerpo está ahí, en la Tierra, en el cosmos. Pero es alguien venido a la Tierra, alguien venido al cosmos. Es la Tierra misma, es el cosmos mismo. Así es como ni existe ni no existe. Porque existe, pero no como entidad autónoma. Por lo tanto, tú estás viendo una forma que dices, esta forma ni existe ni no existe, porque verdaderamente existe, porque es el cosmos, es lo que es el vacío, pero no existe con la existencia que espontáneamente le daría yo. Por la misma razón, la existencia como un mortal y la existencia como un sabio, como un Buda, son concepciones con las que un sabio no tiene nada que ver. O sea, no existen ignorantes y Budas y sabios. Para un sabio no hay más que vacío. Por tanto, no hay necios y no hay sabios. Esas fronteras ya no existen para él. Por tanto, no existen ni mortales ni no mortales. Si existieran mortales y no mortales, necios y sabios, habría entidades en este mundo, venidas a este mundo. Habría acotaciones, objetivaciones. Habría sujetos como sustancias autónomas. Nada de eso existe. Todo está vacío de toda posible acotación y objetivación. Por tanto, lo mismo que no existe
el cuerpo existe o no existe, no hay diferencia, no hay frontera ninguna entre el mortal y el Buda. El sabio conoce esta condición vacía de todo. Donde hay vacío, no hay fronteras entre sabios y necios. Esto provoca la gran reconciliación, la gran paz, la gran aceptación de todo. Dice el texto que el corazón del sabio es vacío y amplio como el cielo. Todo le cabe, porque es que no hay partes. En su corazón vacío no caben fronteras. En su corazón amplio como el cielo cabe todo por igual. Porque no hay partes, no hay dualidad ninguna, no hay caracterización ninguna. Hay paz absoluta con todo. Hay no rechazo absoluto de nada. Advierte Bodhidharma, ahora es una advertencia que nos hace el texto, dice, ceñiros los lomos porque vamos a ir un poco sutiles, ¿no? Advierte el texto que sí, dice, el texto que sigue es comprendido, contemplado, si se recurre con toda seriedad, si se recorre con toda seriedad el camino. O sea, si estáis en el camino, vais a entender. Si no estáis en el camino, no vais a entender. No es comprendido ni contemplado por aquellos que se creen ser alguien. Sean arhats, quienes se consideran liberados. Fijaros, quienes se consideran liberados, si alguien se considera liberado, ya no es un Buda. O sean mortales, que se creen ser alguien. Cuando la mente alcanza el nirvana, no se ve el nirvana. Es lógico. Porque entra en la plena unidad y cuando se ve el nirvana, estás en la plena unidad y por tanto ya no se ve el nirvana que supondría dualidad. Mi mente puede contraponerse al nirvana como algo que alcanzar. Cuando mi mente ve el nirvana, ya no es mi mente, sino la mente. Y la mente no tiene nada que alcanzar. Entonces, la mente, con mayúscula, no mi mente, es el nirvana. Y la mente, en mayúscula, es el nirvana. Y si la mente es el nirvana, no hay dualidad ninguna. Por consiguiente, nadie ve nada. Todo es perfecta unidad. Luego, si ves el nirvana en algún sitio fuera de la mente, te engañas a ti mismo. Si ves el nirvana como fuera de tu mente, es que no resides en la mente. Estás todavía en tu supuesta individualidad. En este caso te engañas a ti mismo, porque el nirvana no es el nirvana, sino una construcción de tu mente. Si tú crees que hay algo que conseguir, e incluso crees que lo has conseguido, estás en tu individualidad, no estás en el nirvana. Ese error, advierte, puede ser para ti un cepo del que difícil escaparás. Porque si tú crees que eres alguien que ha conseguido algo, quedas satisfecho y eso es un cepo del que no te escaparás. Quien cree que él ha conseguido algo, se ha salido de la vía, que es la conciencia absoluta de vacío, y se ha atribuido a sí mismo logros, con lo cual ha apuntalado su ego. De aquí que podríamos decir, el sabio es absolutamente humilde. Porque
porque sabe que no es nadie que haya conseguido nada. Porque ni hay nadie, ni hay nada que conseguir. Cada sufrimiento es una semilla búdica. Esto es muy interesante. Un empuje en el camino, porque el sufrimiento impele a los mortales a buscar la sabiduría, a buscar lo que no es perecedero. Intentas buscar, de alguna manera, salvarte, escaparte, aunque estos mismos términos sean trampa. El sufrimiento muestra que lo que nos parecía ser no es lo que parecía, está vacío de lo que le habíamos proyectado en él, Eso empuja a indagar qué es lo que realmente es. O sea, el sufrimiento es una semilla búdica. Pero advierte el texto: solo se puede decir que el sufrimiento empuja a la budeidad. No se puede decir en absoluto que el sufrimiento mismo sea la budeidad. Eso sería una deformación del espíritu y del mensaje de los budas. El sufrimiento por el sufrimiento no tiene ninguna fecundidad, para nada. El sufrimiento, si te impele a indagar qué es lo que es semilla búdica. Si no, es simplemente sufrimiento. Tu cuerpo y tu mente son el campo donde cae la semilla del sufrimiento, de la cual puede brotar el tallo de la sabiduría, cuyo grano será la budeidad. Observar que el sufrimiento de tu cuerpo, de tu mente y de tu corazón son el terreno donde cae la semilla. Observarlo y darse cuenta y tener en cuenta que, como dice Jesús, el terreno puede ser buena tierra o pedregal. El sufrimiento, si cae en buena tierra, es semilla búdica, pero si cae en pedregal, no es semilla búdica. No en toda tierra, en toda individualidad. Es que me ha pegado un salto esto. A ver, ¿dónde estoy? Así, no en toda budeidad, en toda individualidad el sufrimiento se convierte en una semilla búdica. Pero la sabiduría todavía no es el final del camino. Esta es una observación muy importante. Muy importante. La sabiduría puede ser la sabiduría de un arján, de alguien que ha conseguido algo, y eso todavía no sería el fin del camino. La sabiduría puede moverse entre la dimensión absoluta de lo real y la dimensión relativa. Eso es lo que en esta casa llamaríamos cualidad humana. La sabiduría que se transforma en budeidad se salió por completo de los límites y está en el vacío, sin fronteras. Eso sería lo que llamaríamos en esta casa la cualidad humana profunda. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el cuerpo, mente y corazón se trasladan de la región fronteriza al absoluto vacío. O sea, puedes ser sabio estando en la región fronteriza, en que tienes una experiencia clara y profunda de las dos dimensiones de la realidad, la dimensión relativa y la dimensión absoluta. Pero esto no es el final del camino. Al final del camino es cuando tú te trasladas al otro lado de la frontera, en lugar en que ya no hay fronteras. Cuando el cuerpo y mente se trasladan a la región sin fronteras, se ha perdido de vista para siempre la tierra, la individualidad. Todo lugar donde hacer pie cuando nos invade el pánico. Porque claro, todo esto que os estoy diciendo del vacío hace que cuando te lo tomas en serio y trabajas, de vez en cuando te invade el pánico.
cuando te trasladas al lugar sin fronteras, se supera el pánico y se entra en la certeza de nada. Ese es el campo del nirvana. Ese es el campo del no sufrimiento. Seguimos. ¿Alguna cuestión? Aquí hay una cuestión en que puede uno estar atrapado mucho tiempo sin darse cuenta. Y es, yo estoy buscando. Estoy intentando iluminarme. Estoy intentando pacificarme. Conseguir lo que sea. Esta es una trampa mortal. Lo que hay que hacer no es voy a conseguir, sino desaparecer. Comprender que no hay nadie. Si no, puede ser un sabio, pero un sabio humano, no un mortal sabio, pero un mortal. Bueno, es que cuentos, ¿cómo lleva esto la vida, no? Me gusta cómo plantea lo del sufrimiento. Aprovechar las situaciones de dificultad para comprender, para ver, para indagar. Y muchas veces sin necesidad de que sean un sufrimiento dramático, sino el simple sinsentido, el simple angoscia o frustre o tal. Bueno, aprovecharlos. No malgastarlos peleándote con ellos ni dejándolos pasar, sino aprovecharlos. Este trozo es muy grueso. Sobre todo, el sufrimiento hay que aprovecharlo. Toda la lucha no ha de estar en evitarlo. Porque si está en evitarlo, la mayoría de las veces, o muchas veces, no se puede evitar. Y además, si está tu ego el que sufre, la inquietud no la vas a quitar, irás de este sufrimiento en otro. Sino que, por tanto, la lucha no está tanto en evitarlo, en quitar todo de encima, sino en aprovecharlo y hacer que el mismo sufrimiento te lleve al no sufrimiento, porque te lleve al no yo. Esa sí que es una buena manera de luchar con el sufrimiento. Si luchas por eliminarlo, va a ser un poco difícil que lo consigas. Y en el fondo, aunque lo consigas, no te va a rendir lo que podría rendirte, que es librarte del sufrimiento mismo. Y además, ¿no provoca también que refuerza el yo? Claro, evidentemente, refuerza el yo. Entonces el buscar luz, el buscar comprensión, buscar, o sea, siempre es el yo lo busco, o sea. Este es un vicio en el que se cae en la vida religiosa corriente, en el que no caen los grandes místicos de ninguna tradición religiosa, y del que el budismo quiere hacer hincapié, como el Vedanta también insiste mucho en esto. No busques, porque la medida que busques, hay alguien que está buscando. Y de alguna manera estás, como decía la Monse, estás reforzando tu propio ego. Podríamos decir que no se puede hacer sin buscar, evidentemente, porque partes del ego, pero en vez de buscar fuera e intentar buscar algo para el ego, lo que tienes que buscar es deshacerte de él. Es una actitud muy diferente. Deshacerte de tu conciencia de individualidad, de tu conciencia de tu sentimiento de ego. Deshacerte de tu sentimiento de ego. Yo soy alguien. Deshacerte de esto. Respecto al sufrimiento, la actitud, podríamos decir,
más habitual y que parece lógica es comprender de dónde viene este sufrimiento, ¿no? Que lo ha causado y que hay en ti que reciba, que reaccione a esa causa, ¿no? Pero, y parece como que si llegaras a comprender la causa y el receptor, pues que con eso eliminarías el sufrimiento. Pero ¿aquí estaría hablando de esto o estaría hablando de desplazarse del individuo que está sufriendo a, no se sabe, o tú te gusta decir el no lugar, bueno, pero no lugar. Sí, sí, aquí está hablando de esto, de utilizar, tú estás en tu ego, te cae el sufrimiento y que lo utilices como fuerza para salirte del ego. Pero las dos cosas se complementan. No te desplazas si no hay una primera comprensión, ¿no? Si no te desplazas por la comprensión, ya no te desplazas. No. Sí, pero dándole muchas vueltas, muchas veces tampoco vas muy allá. Yo creo que se complementan, pero son cosas diferentes, ¿eh? Porque evidentemente yo que sea un sufrimiento personal, interno y tal, si tú trabajas de dónde viene, por qué se ha provocado, por qué tengo esta actitud, etcétera, etcétera, puedes eliminar el sufrimiento. Pero eso es diferente de lo que en este momento está diciendo Bodhidharma. Bodhidharma en este momento está diciendo, mira, eres un animal necesitado y te van a caer sufrimientos por todos lados. Aprovéchalos para salirte de la concepción que tienes de ti, de entidad. Porque lo que el sufrimiento muestra es que las cosas no son lo que tú esperabas que fueran. En definitiva, de una forma u otra, que las cosas no son. Si tú tienes un planchazo con una persona, si tienes un disgusto, un desengaño con una persona, lo que te está mostrando es que no era lo que tú te habías imaginado. Y que de alguna manera no era. Y como el sufrimiento siempre se plantea en algún terreno, en el terreno que se plantea demuestra que aquello que tú habías pensado que era, no era como tú habías pensado. Y que por lo tanto te empuja a investigar. ¿Y entonces qué es lo que era? Si no es esto que había pensado yo. ¿Ves? Te mueve a la indagación. Es una dinámica que te mueve a la indagación. Y es mejor que no. ¿Eh? Es mejor que no. ¿Que no qué? Se empieza a indagar y todo esto, ¿no? No, es mejor que sí que indagues. Ah, Bueno, pues si no indagas tendrás el sufrimiento a la espalda, tú tranquila. Claro. Es que depende de la indagación que quiera, a la cual las fase referencia. Bueno, si tú entiendes indagación, a ver qué recodo psíquico hay en mí. No, eso no tiene nada que ver. Fíjate, si tú te reconcomes, quiere decir que aquí estoy yo y voy a ver qué hay, no sé qué hay, no sé cuánto. Te estás tomando como a ver, ¿qué tienes que decir? Oye, esto está aquí, pues vaya a ver, aquí no hay nada, tú. Una cosa. Cuando tú decías que si, por ejemplo, tienes un desengaño que lleva a pensar de que puede ayudar a ver que la persona a la cual te ha desengañado te pone de manifiesto de que no es y que no hay nada, porque no es. A mí, más que pasarme esto, lo que me pasa más bien si alguien me desengaña es que pienso que todavía estoy situada en mi yo, ¿no? En mi ego, porque si no estuviera situada en mi ego, bueno, no me desengañaría, ¿no? Sí. Fíjate que lo que se está diciendo es que lo primero que muestra el sufrimiento es que la idea que te hacías tú era falsa. Eso por una banda.
que la idea que te hacías tú que era falsa y que por tanto proviene de ti. Tú eres el falseador y de alguna manera te mina a ti. Dices, ostras, vaya equivocación que he cometido, ¿no? Vaya equivocación. Y si vaya equivocación en este caso es un sufrimiento mío y que me tiene que, oye, pues a ver cómo te miras las cosas, ¿no? Y primero, a ver cómo te miras las cosas y después tú te creías que eras un tío lúcido. ¿Entiendes? Sí, pero hay más. ¿Eh? Hay más en lo que dice Montse. Parece Hay un paso más, un matiz más. Engaño, desengaño es algo del ego. Siempre, no. Lo que estoy apuntando es que estos desengaños minan mi ego, contribuyen a desnudarlo. Yo no sé si me lo descubren o no, pero lo que sí que noto es que me hacen ver de que, hostia, que estoy en él, ¿no? Eso sí. Te hacen ver que evidentemente te hacen ver que estás en él, porque si no estuvieras en él, no hubieras tenido unas expectativas que han quedado frustradas. Punto 1. Y que el constructor de expectativas es un patata construyendo expectativas. Es un patata, y que por tanto, ni por un lado ni por otro. Y que lo que se está mostrando es que esa dualidad y esa relación que tú habías construido y tal, pues que no era. Y la otra página sería o sea, para aprovechar este cruce. Sería darte cuenta de que nada de lo que habías supuesto en ti tenía entidad. ¿Por qué? Porque te ha mostrado que eres un constructor de ficciones. Y un constructor de ficciones es un constructor ficticio. Y además yo no sé, pero mi experiencia es que cada 2x3 morrón contra la pared, cada 2x3, y no acabas de aprender nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay un ego que incluso legítimamente está funcionando para hacer unas ciertas funciones sociales, pero que no te das cuenta y que ya no está funcionando legítimamente, sino que funciona ilegítimo, atribuyéndose entidad. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, nosotros tenemos un ego que tiene una función que hacer. Y cuando hacemos las cosas, incluso esto, hay un ego que está haciendo una función. Pero este ego tendría que estar en todo momento consciente de que es una función de nadie. Pero como es una función, en la vida ordinaria, es una función de un individuo, fácilmente resbalo a que esa función sea de un ego. Me pego un morrón y entonces me dicen, ¡ey, chaval! ¡Que resbalaste! ¿Entiendes? ¿Dónde resbalé? Resbalé a hacer la función sin ninguna conciencia de individualidad, hacer la función con el sustrato de individualidad. Pasa que es tan difícil este desenganchamiento y al mismo tiempo la calidez incondicional. Probablement no és que te n'hagis de sortir sempre, vull dir, i tornes a caure, no? Sí. No passa nada. La persona s'ho creu i ja s'ho ha cregut, i després ve la part de dir no m'ho havia d'haver cregut, i ja està. No, però saps què passa? Que a nivell de la raó... En castellano, por favor. A nivel de la razón ya se entiende, ¿no? Pero entonces, si intentas llevar esto
tu vida, ¿no? Es como una frialdad y una calidez que tienes que mezclar, ¿no? Que es complicadísimo. No. Aquí, este punto es interesante. Yo creo que no tiene nada que ver con la calidez. Al revés. Cuando hay un ego, no hay verdadera calidez. Per això t'estic dient aquests dos pols que jo veig que a nivell de caràcter que tenen que ser i que els dos... Pero fíjate, si realmente yo actúo viendo en todas las formas el vacío, o si quieres una terminología no tan extraña a la calidez, lo que es, lo que verdaderamente es, lo veo en todo, y no hay nadie aquí, sino que yo soy eso, hay unidad total. La calidez verdadera es unidad. Y si no le quieres llamar calidez, el amor es unidad. Cuando hay dualidad, ya hay un sujeto de necesidad que tiene que mirar por él antes del otro. Ya no hay no hay unidad, y al no haber unidad no hay verdadero amor. No hay verdadera calidez. Hay una calidez propia del animal viviente, digamos, hay la calidez del sentimiento, que es una calidez de sistema de señales, de necesidad. Pero eso no es la calidez. Eso es lo que os decía el otro día, que mi madre decía de vez en cuando. Eso es sampaní. Eso es moverse por sampamí, al servicio de sampamí, ¿no? Por lo tanto, esto no lleva a ninguna frialdad. Esto lleva a la máxima calidez. La calidez que existe en el seno de la unidad absoluta, de la aceptación absoluta, del no pero. No reparo. Porque ¿a quién le vas a poner reparo si tú no eres nadie y el otro tampoco? Si estáis en la misma realidad, si vuestra naturaleza profunda, lo que verdaderamente es lo que sois los dos. Y lo otro es construcción de mi mente, como la construcción que hice cuando me pegué un chanflazo, ¿no? Me pegué un borrón, no, ¿entiendes? Este es un punto importante que entender, si no el trabajo por deshacer la conciencia, el sentimiento de ego, da la sensación de que te estás entrando en un glaciar. Y no, es al revés. Te sales de la indiferencia. Quien se siente alguien reside en la indiferencia. Porque nada más le interesa lo que tiene que ver con Sampamí. Claro, pero despertar entonces algunas veces conlleva verte de repente en un mundo sin amor. ¿Cómo no te entendí? Sí. Despertar entonces significa verte de repente en un mundo sin amor. Lo puedes ver, no hay amor. En los otros. O en ti mismo, incluso en ti mismo puedes ver que no puedes amar, ¿no? No, despertar no sería despertar al no amor. Porque puedes vivir esto, no lo llames despertar, pero puedes vivir esto. Ah, sí, puedes. Sí. Hay momentos en que uno, ya lo he dicho antes, que cuando entra en este camino, cuando uno se aleja de la propia individualidad, que es el sitio en que tiene los pies y se siente seguro, le cogen todos los pánicos. Cogen todos los pánicos. Y como que tienes que ir a parar a alguien que no busca nada en absoluto, porque si sabe nada, el ego que está ahí dice, me estás llevando a los glaciares. Que es muy frío, ¿no?
parece muy fino, pero no es así. Cuando superas ese pánico, ese primer momento que dices tú, entonces te das cuenta que no, que entras en el mundo del amor, del verdadero amor. Porque entras en el ámbito de la unidad. Mientras haya un ego, hay alguien que se defiende y que ataca, que come y que depreda. Ahí el amor en realidad no está, a menos de que esté en su propio interés. Cuando te sales de ahí es cuando empieza a existir de verdad. Lo que pasa es que, como muy bien dices, en el tránsito te coge el pánico de decir, pero bueno, si yo me salgo de mis sentimientos, entro en la frialdad. No, al revés. Cuando tú sales de tus sentimientos, entras en el fuego. Pero también ves los demás, y ves que tampoco saben amar. ¿Ves los demás también? Lo ves, claro que lo ves, pero como ya has entrado a la unidad, lo aceptas, te pacificas con ellos, dices, bueno, este se cree que es alguien, y como que se cree que es alguien, actúa así. Pobre de él, porque irá de infierno en infierno. Porque como no es nadie, ya se lo encontrará ya. Y el día que se lo encuentre, va a tener un disgusto que no veas. Y entonces tienes esa actitud de comprensión, de aceptación, de benevolencia, de no rechazo, de amor, vaya, una palabra. Sin condiciones, porque el único que pone condiciones es el ego. Bueno, me parece que podríamos acabar aquí, a menos de que tengáis alguna pregunta que hacer. Esto del no ego, si no lo necesitaras para vivir diariamente, yo le encuentro muy difícil deshacerse de él. Pero si además lo necesitas para vivir diariamente, yo es que luego encuentro tan difícil que es que no me atrevo ni a hablar de eso. O sea, realmente hay alguien que lo logre. Yo me atrevo a nombrar a Jesús. Fuera de eso hay alguien que de verdad lo pueda lograr totalmente. O es un camino y se va dando golpes hasta que hasta no se muere. Sí que se puede lograr totalmente, pero además se puede lograr. Se llega al final. ¿Qué es el final? ¿Final de qué? ¿Y de quién? No, se puede lograr, es una propuesta que hace y que está hecha a animales. Por más animales que seamos. Bueno, pues al final del animal depredador. ¿Qué? No somos animales depredadores. Sí. Pues entonces, cuando llegas a la descomposición de ese animal depredador,